aquí a nuestro país. Sí, Montserrat. Sí, hablemos de un tema complejo, que lo hablamos ayer, que es complejo porque tiene muchas aristas y es súper importante no estigmatizarlo, pero es un tema que hoy día tiene implicancias legislativas, también implicancias políticas, que es el tema de la migración. Hoy día nuevamente sale un avión puesto por el Ministerio del Interior con migrantes expulsados de nuestro país. Hay también toda una controversia de justamente las salas penales, la justicia, que está acogiendo diversos recursos de amparo de migrantes que son expulsados y que tienen condenas y causas penales también en sus países. Y acá hay un tema que uno lo recoge muchas veces de personas que entrevista en la calle y de los barrios. Este barrio ha cambiado mucho. La persona hoy día asesinada en Franklin es colombiana, la persona baleada ayer en el portal Fernández Concha es ecuatoriana. Se está hablando, y desde la PDI se ha informado, de un tipo de delito y de violencia delictual que podríamos decir es importado, en el sentido de que el tipo de violencia, el tipo de asesinato era algo que no se veía en Chile. Entonces, finalmente, porque es súper importante aquí no caer en la estigmatización, es súper importante también saber que nuestro país hoy día es un país distinto, es un país que cuenta con profesionales, con fuerza de trabajo, que se aprecia mucho y que viene de los que vienen a migrar a nuestro país. Pero también la migración ha quizás traído esto, cómo se maneja ese tema también, resguardando todos los derechos humanos que es fundamental resguardar. Pero que también es importante conversarlo de frente y poner sobre la mesa las diferencias que hay al respecto. Está muteada, Poliana. Montserrat, respecto a eso, es otro de los factores, como bien tú lo señalas, y es importante, no podemos tampoco estigmatizar, pero sí hay que señalarlo. Nosotros como país siempre hemos sido un país abierto a los migrantes, donde los recibimos, donde recibimos a aquellos que vienen a trabajar, a aportar a nuestro país. Pero lamentablemente este último periodo hemos observado que hemos tenido una migración desordenada, una inmigración donde hemos visto que no hemos conocido qué inmigrantes están entrando a Chile, donde no conocemos los antecedentes penales de todos. Entonces, ahora estamos viendo que en el barrio Franklin una de las personas asesinadas es extranjero. Puede ser por ajuste de cuentas, como bien lo mencionó Montserrat temprano. O sea, ya han aumentado en un 28% los asesinatos por ajuste de cuentas en nuestro país. ¿De dónde viene esto? ¿Viene del extranjero? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso tenemos que hacer una mirada y un análisis también a este otro factor, como bien lo señalas, Montserrat. ¿Y qué piensa Beatriz Sánchez respecto a este tema específico? Beatriz, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos. A ver, creo que el tema en general es un tema súper complejo. Creo que, lo decía creo que Julio César, que se paraba en varios aspectos, porque creo que no se puede analizar solamente como el caso en específico. Las cifras de homicidios en el último año, los últimos 2 años, han aumentado mucho. Y creo que hay que analizar lo que pasa con la delincuencia. Alguna vez conversamos aquí mismo en el matinal el efecto del narcotráfico y lo que provoca. Y creo que este es un tema complejo y muy difícil de enfrentar. Creo que lo primero es que donde no ha estado el Estado y hay una situación de abandono profundo, bueno, ha entrado de lleno el narcotráfico y eso es muy difícil de erradicar. Cuando hay narcotráfico hay mucha violencia y hay mucha delincuencia asociada y eso no va a ser difícil de enfrentar. No va a ser fácil de enfrentar. Es algo muy complejo y tiene que ver con las armas y con el crimen organizado que se asocia a todo eso. Y eso pasa en muchos barrios del país y, ¿para qué decir en la región metropolitana? Y a propósito de la pregunta, Montserrat, sobre la migración, creo que ese es un tema que hay que enfrentar de lleno porque la migración no para. Si uno habla con gente que se especializa en este tema, por mucho que se trate de instalar, no sé, y lo han hecho otros países, muros, barreras de entrada, la migración cuando empieza no se detiene. Lo que tienen que hacer los países es regular la migración. Y eso es lo que ha faltado en Chile. No una mirada de sanción a la migración, sino más bien una mirada regulatoria a la migración, específicamente para poder irnos adaptando a oleadas migratorias que no se van a detener.
Tú no puedes parar esto, tienes que trabajarlo a nivel internacional, con América Latina, con los otros países, pero entender que son fenómenos mundiales. Y creo que ahí hemos estado muy lentos para poder ir adaptándonos y trabajando para regular los procesos migratorios. Sí, en ese sentido, Beatriz, porque la nueva ley de migración es más restrictiva de lo que fue, podríamos decir, algo de hecho, un sistema de migración poco regulado de hecho que fue muy distinto durante el gobierno de Bachelet, donde hubo mucha libertad de ingreso, donde se ordenaron algunas cosas según lo que instauró el gobierno de Sebastián Piñera el primer año. Ahora hay una ley. En ese sentido, la ley actual, ¿tú crees que va a disminuir, va a implicar disminución y ordenamiento de la migración? No necesariamente. Ojo que la disminución o el aumento de la migración no depende del propio país ni de las reglas que tú tengas. De hecho, los países pueden poner reglas súper duras de entrada y eso no significa que va a entrar menos gente. Lo que va a haber es más población de riesgo para entrar. Personas que hacen tráfico con personas, en fin. Las personas que quieren migrar a un país van a migrar igual. Lo que tiene que hacer un país es regular mejor esa situación. Y por eso no necesariamente, y las leyes tienen que entender eso y siempre estar basadas en temas de derechos humanos. Y tratar a las personas migrantes lo mejor que puedan y ojalá equiparar la situación a los chilenos y chilenas. Si tenemos una situación que los migrantes, digamos, tú les puedes pagar menos, están en una situación en negro, si tú quieres, siempre eso va a generar un roce, un problema, y que tú lo ves en distintas partes de Santiago. A mí me tocó ser campo. Pero Beatriz, ¿cuál es la política migratoria chilena? Puente Alto, La Florida, en fin. ¿Cuál es la política? Perdón, Beatriz, ¿cuál es la política migratoria chilena? ¿Cuál es la política que hemos discutido de cara al país? ¿Cómo, no es cierto, los pasos a seguir, el derrotero a seguir en materia migratoria? Sí, lo que más se ha discutido, Julio César, en general en la legislación chilena, y lo que más se ha avanzado es cómo se regulariza la situación legal de los migrantes en Chile. Si están en una situación regular o no regular en nuestro país. Sí. Más que enfrentar de una manera más integral a los migrantes en Chile. Por eso te lo pregunto, porque ¿qué sacamos con siempre estar regulando el papeleo? ¿Qué sacamos con estar regulando siempre cuestión policial? Primero tenemos que saber como país qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos y cuál es nuestro derrotero en materia migratoria para después disponernos a darle una solución legislativa a esto, o administrativa o legal. No tenemos como país una mirada. Este es un tema mundial. Este es un tema del planeta. Este es un tema que no va a parar aunque le pongamos más firmas, menos firmas, más militares, menos drones, más drones. Pero por eso hay que ser lo suficientemente hábiles para tener una política migratoria consistente y coherente con el desarrollo de Chile. Perdón, Julio César, y agrego algo más. Y eso no quiere decir solamente algo interno. También hay que trabajar con los países en América Latina. Lógico. No mirarnos solamente internamente. Hay que trabajar con los países desde donde se recibe la migración. Esta es una cuestión continental. Tú lo dices, mundial. Claro, entonces hay que abrir la mirada y no concentrar solamente en cómo tú haces mejor, más rápido, menos rápido, el papeleo, a quién expulsas, a quién sacas, porque ese no es el tema. El tema es mucho más profundo, mucho más complejo. Yo le voy a poner por caso. Hay experiencias en otros países, pero por ejemplo en Chile, si identificamos que hay regiones en nuestro país donde no hay mano de obra y se requiere mano de obra, hay migración, se trabaja como país, como política pública, una migración hacia lugares donde falta mano de obra, donde tengan viviendas dignas, sueldos dignos la gente, no viva en la vulnerabilidad, donde trabaje bien. Y se van generando focos, ¿no es cierto?, de desarrollo también a partir de la migración. Estoy dando un ejemplo pequeñito y básico, digamos, y no se deja ingresar a gente que viene a vivir en la vulnerabilidad total al país. O sea, lo que pasó en el gobierno de Bachelet con los aviones de los ciudadanos haitianos es una situación que uno hoy día la recuerda y dice, pero ¿cómo logramos, cómo se llegó a eso, digamos? Porque fue muy cruel con los ciudadanos haitianos. Pero por supuesto, mira, estoy dando una mirada en virtud y en beneficio del migrante.
del migrante. Es distinto cuando hay políticas públicas en un país capaz de abordar y desarrollar una materia así. Y no cuando no entre nomás y arrégleselas como pueda. ¿Qué es lo que es? Es como ayer la conversación que teníamos de las tomas, ¿no es cierto? Es como, bueno, le queremos dar una vida digna, pero y en este año y en el próximo año, ¿qué va a pasar con usted? Arréglesela como puede. Siempre, no puede. Diputado Celi, usted tiene la palabra. Son las 11 con 1 minuto y tenemos que irnos a un comentario.